Los documentos pictográficos prehispánicos llamados códices, del latín codex o libro manuscrito, son productos culturales de las grandes civilizaciones mesoamericanas. En ellos se registró la sabiduría y el conocimiento de los pueblos. Gracias a sus contenidos temáticos, podemos saber de sus logros y avances culturales y científicos, creencias religiosas, ritos, historia y genealogías, entre muchos otros aspectos. La Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Eusebio Dávalos Hurtado, custodia una de las colecciones de documentos pictográficos más importantes del mundo prehispánico y colonial. Integrada por casi un centenar de códices originales y varias reproducciones facsimilares. Forma parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO, inscrita como colección de códices originales mexicanos, y procede principalmente de las adquisiciones que resguardaron personajes como Lorenzo Boturini, Francisco del Paso y Troncoso y Alfonso Caso. Los códices son los manuscritos que utilizaban nuestros antepasados en los pueblos indígenas para dejar toda su cultura plasmada en imágenes, en diferentes soportes, para que estas ideas pasaran de generación en generación. Una escritura pictográfica a través de la cual los indígenas conservaban o expresaban inclusive sus ideas y conservaban su pasado, ¿no? En la actualidad todavía hay polémica alrededor de describir qué es un códice. Sin embargo, yo creo que su principal característica es que muestre, aunque sea de manera mínima, ilustraciones, que muestre glifos y que tenga de alguna manera un sentido asociado a las culturas indígenas. Los códices contienen información sobre rituales, sobre historia, sobre geografía. También hay códices genealógicos. Por ejemplo, tenemos libros calendáricos como el Xiuamatl, el Tonalamatl, el calendario de los tonalis, de los destinos, de los días, el Sempoalamatl, el calendario de las veintenas, es decir, de los meses. Y que afortunadamente tenemos varios que sobrevivieron de la época prehispánica y que nos damos cuenta de que son de una extraordinaria calidad que verdaderamente es sorprendente. Pero también los manuscritos ya redactados durante la colonia y generalmente ilustrados con imágenes realizadas por los tlahuilosques, los pintores indígenas, ¿no? En términos generales, en Mesoamérica los códices se plasmaron en piel, normalmente de venado, se hicieron en papel amate o en amate en específico. Y es muy probable, aunque no tenemos ejemplos prehispánicos, es muy probable que también se usaron lienzos, probablemente de algodón o de fibras de maguey. Con el paso de los años y después de la llegada de los españoles, se hicieron también en papel europeo. Los códices se hacían con una especie de carboncillo, se cuadriculaba lo que se iba a pintar o se realizaba el contorno de la imagen y posteriormente se pintaba con diferentes colores que eran hechos con materiales vegetales y minerales. Me parece que en Mesoamérica la persona que está haciendo uso de un documento y lo está narrando, lo está leyendo, entre comillas, tendría la posibilidad de, cuando viese un glifo, que el glifo detonara en él una tradición oral ancestral que él ha aprendido durante su vida y que al ver ese glifo detona una serie de imágenes en su cabeza que él transmite de manera oral. Es muy probable que estas ideas también fuesen acompañadas por música y que también fuesen acompañadas por los aromas del copal o de este tipo de inciensos.
que se ponían en el momento de la lectura. Recordemos que no cualquiera leía un documento. Esto estaba por lo regular entre la nobleza y los sacerdotes. Los códices eran elaborados por hombres y mujeres capacitados para pintar y dibujar, y que además tenían conocimientos profundos sobre la cultura de su pueblo. Los mexicas les llamaban tlacuilos porque escribían pintando. La conservación y manejo de aquellos documentos estaba principalmente en manos de la clase dominante, aunque existen evidencias de que los indios tenían documentos relacionados con la posesión de tierras. La gran mayoría de los códices prehispánicos se perdieron durante la conquista, pero se siguieron elaborando virreinales hasta el siglo XVIII. México es el único país fuera del viejo mundo donde hubo libros. Libros. A mí me da una maravilla. Yo representé a México en la UNESCO 4 años y medio y obtuve que me mandaran de Lina la reproducción de una estela olmeca. Y entonces yo puse ahí. También en México hubo escritura desde antes de la era cristiana. Esos códices, ¿dónde están? ¿Cuántos hay? ¿De qué origen? Hay probablemente 15 de origen prehispánico. Digo probablemente porque hay duda respecto de alguno. Y luego hay centenares de la época colonial. Son maravillosos. Hay algunos pequeños, otros grandes. ¿Y qué es lo que tienen? Por ejemplo, los del Grupo Borgia tienen registros astrológicos del calendario de 260 días. Tienen también rituales a los dioses, por ejemplo, cómo se hacían las ofrendas, en qué orden. Tienen, por supuesto, imágenes de dioses, de seres humanos, de animales. Luego están los códices mixtecos, que son histórico-genealógicos, interesantísimos. Los estudió Alfonso Caso y nos muestra él que se llega a la historia hasta el siglo VII de nuestra era. Están los códices mayas, 3 o 4, hay uno que están en duda de si es o no prehispánico, y que esos códices están con escritura completa. La escritura maya llegó a ser completa, la mixteca y la náhuatl son protoescrituras. Los mayas fueron un pueblo muy sofisticado y ellos en sus códices hacen registros, por ejemplo, de eclipses solares, del culto a los dioses de acuerdo con el calendario. Eran maestros de medir el tiempo. De aquí de la región de México, Tenochtitlan, digamos, tenemos 3 códices muy interesantes, de los cuales se ha dudado si son prehispánicos o no. La matrícula de tributos, que está allá en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Esa matrícula tiene registro de la cantidad, por ejemplo, de maíz, de telas, de pieles de jaguar que se entregaban a Tenochtitlan, y pone los signos glíficos de los lugares que entregaban esos tributos. Otro códice mexica que se ha dudado es el llamado borbónico. Se llama borbónico porque está en el Palacio Bourbon de París. Ese códice estuvo en la biblioteca del Escorial en España, pero las tropas napoleónicas se lo llevaron como botín. Es un códice muy interesante, tiene registros calendáricos, tiene también registros de fechas y de fiestas, sobre todo de fiestas. Es muy bonita la última parte. Y para nosotros, también debo decir, son de mucha importancia los cerca de 500 por lo menos de la época colonial. Son códices de todo tipo, genealógicos, calendáricos, históricos, de medicina. Muchos hay aquí en la sede del Museo Nacional de Antropología, pero también, por ejemplo, aquí en la UNAM, en la Biblioteca Nacional, hay un códice, el de Santa María de la Asunción, en la zona de Texcoco. Y también hay en otros lugares del país bibliotecas privadas, incluso tienen algunos.
Y luego, ¿dónde hay muchos? En Francia. En la Biblioteca Nacional de Francia debe haber cerca de como 180 o algo así, muchísimos. ¿Cómo salieron? Eso podría dar otra conferencia sobre eso, no es el caso de decirlos. ¿En qué partes hay? En el Vaticano, en Madrid, en el Museo de América. Hay también en la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford. Hay también en el Museo Británico, en Bolonia, de Italia. Y también algunos en Estados Unidos, por ejemplo, en la Universidad de Tulane hay unos. Son la sabiduría del México antiguo. Códices se designaban también la tinta negra y roja, intlili, intlapali, color negro, color rojo, quiere decir la sabiduría que está en los códices. Hay textos en los Huehuetlactoli, testimonios de la antigua palabra, que dicen: mira, hijo, ve con los que tienen los libros de pinturas, la tinta negra y roja, óyelos, pregúntales, ellos son los poseedores de la sabiduría. Son un tesoro de México, aun los que no están en México, puesto que son parte de nuestra historia. Los códices se leían de distinta manera, de acuerdo a la tradición de escritura a la que pertenecían, el contenido y el formato. Según los cronistas del siglo XVI, se leían colocándolos en el suelo sobre unos petates. Entonces el escriba, el lector y los oyentes se situaban alrededor del manuscrito y así tenían a la vista toda la información plasmada en el documento pictográfico. Los códices del centro de México, generalmente tiras de varios metros de largo, se leían de izquierda a derecha. Los códices mayas, en cambio, tenían un tamaño y contenido similar a los libros actuales y se leían en secciones independientes. Los glifos se leían por columnas dobles, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Los códices mixtecos eran leídos en zigzag inverso, comenzando por la parte inferior derecha y relacionando las imágenes hacia arriba, en cada una de las hojas por separado. Los códices adivinatorios se leían conforme a la pregunta que se planteaba, y los mapas generalmente a partir del centro o lugar de donde procedía el documento. En algunos códices prehispánicos se pueden observar líneas rojas que dividen las escenas o huellas humanas que guían el sentido de la lectura. Yo creo que el tlacuilo imagina su historia primero y la plasma en base al formato que tiene. Yo creo que es muy importante la labor del tlacuilo como transmisor de ideas, por supuesto, pero también es muy importante como una persona que piensa, ¿sí?, la cultura y la plasma. Vamos a descubrir el Códice Boturini, también llamado Tierra de la Peregrinación. Códice Boturini porque perteneció a la colección del caballero Boturini Benaducci, y Tierra de la Peregrinación porque narra la peregrinación de los aztecas desde Aztlán hasta el lugar de México Tenochtitlan. Bueno, en este caso es un códice que se interrumpe en la región de Culhuacán. Aquí tenemos la lámina 1, que representa a Aztlán. Vemos a dos personajes, uno de ellos es Chimalma, y vemos a un sacerdote, Pajpahuas se llamaban por el cabello largo que tenían. En el año 1 pedernal atraviesan y se van a Culhuacán. Vemos aquí el cerro encorvado, en una cueva, que es la cueva de Chicomostoc, donde hacen ofrendas de Axoyat, unas ramas de abeto, a Huitzilopochtli. En Culhuacán vemos que están los 8 barrios. Aquí vemos los Huexotzincas, los Chalcas, los Xochimilcas, los Aztecas, los Malinalcas, los Chichimecas, los Tepanecas y los Matlatzincas. Y vemos aquí, de manera horizontal, los 4 portadores del dios Tezcatlipoca, Cuauhcoatl, Apanécat, y la mujer al final que avanza es Chimalma. En la lámina 3 y 4 en este caso, nos dice el Códice Oba que en este lugar precisamente Huitzilopochtli le dijo a los aztecas: ya no os llamaréis aztecas, sino mexicas.
Aquí tenemos la serie de años que corresponde a todo lo que hemos visto, que se lee en Bustrófedon de esta manera, horizontal, y luego aquí de manera vertical. Aquí vemos la primera atadura de años en el año 2 Cañas o Meacat, donde vemos los bastones de fuego y vemos el desplazamiento de estos mexicas que llegan después a Tula. Se quedaron todos estos años y luego pasaron a Titlalaquian, lugar donde el agua entra en la tierra. Llegamos a Tecpayocan y en Tecpayocan vemos que los mexicas hacen su fuego nuevo y aquí los vemos siendo atacados por los enemigos. En la conflagración mueren Tecpatzin, Huitzilihuit y Tetepantzin. Aquí los vemos muertos, ¿no? Y pasan después a Popotla. Vemos los popotes aquí y se quedan 4 años. Y luego pasan a Texcatitlán y de aquí pasan a Cuitlahuayan y se quedan 4 años antes de llegar a Chapultepec. Y vemos que están aquí en Acocolco, el lugar donde el agua hace meandros, y fueron atacados por los colhuaques y los altocamecas. Aquí vemos los guerreros Huitzilihuit y Chimalchochitl, aquí siendo capturados por los colhuaques. Y aquí vemos los años que bajan y estuvieron en el barrio de Contitlán. Y aquí viene esta penúltima, porque la última es un pedazo solamente de lámina. En esta última me parece que hay un cambio en la escritura. Aquí vemos, por ejemplo, en esta parte, vemos una casa y vemos un señor y una señora, un señor que está haciendo el amor con la señora. El texto en náhuatl dice Mopilhuatito, fueron a procrear. Y aquí yo veo una influencia de, digamos, de la cultura española, porque hay un camino con huellas. Que aquí querían expresar fueron a, pero dentro de la palabra, de la locución Mopilhuatito, no hay ninguno ir a. O sea, yo creo que esto sí nos muestra claramente que aquí hubo una influencia. Después la lectura es normal. Culhuacán, digamos, tuvo una guerra con Xochimilco. Y aquí vemos, entonces preguntan, ¿in mexica ayocajque? En náhuatl, los mexicas ya no caben en la cárcel, eso es la cárcel. Y aquí vemos el pobre mexica que está arrastrándose, que es lo que muestra pictográficamente que ya no caben. Y entonces Coxcoxtli, aquí lo vemos, está diciendo a los 2 mexicas que vengan, Xihualhuian le dice en náhuatl, que vengan. Y Coxcoxtli les dice, estamos en guerra con Xochimilco y les pido un xiquipili. Pero en este contexto sabemos por otras fuentes que el rey Coxcoxtli les pidió a los mexicas 8,000 orejas para comprobar que tenían 8,000 prisioneros. Y aquí en la última parte de esta secuencia pictórica vemos claramente el diálogo. Aquí el mexica dice, les vamos a cortar las narices. Aquí vemos la punta del cuchillo de obsidiana sobre la nariz del prisionero y vemos en la mano izquierda puntitos con 2 orejas y con la corona del rey Coxcoxtli, lo que se traduce por, si cortamos las orejas, el rey Coxcoxtli va a creer que hemos cortado las 2 orejas y que por lo tanto tenemos únicamente 4,000 prisioneros. Para que no sea así, le vamos a cortar las narices. Vemos que salen los 2 mexicas ya a la guerra, mandados por los de Culhuacán como mercenarios, y aquí se acaba el códice. No sabemos exactamente el por qué, sabemos que en 1576 hubo una epidemia, podría haber muerto el tlajuelo, pero yo creo que el cambio en el sistema de escritura puede indicarnos que en un momento dado dijeron, ¿y para qué más, no? Si ya estás pintando lo que ya sabemos oralmente, ¿por qué vamos a seguir un códice que ya no corresponde quizás al original, no? Durante muchos años ha existido una diferencia entre considerar si los códices son escritura o no lo son. Algunos dicen que la escritura de los códices mesoamericanos es imperfecta, es decir, no llegó a desarrollarse al grado tal de alcanzar a ser alfabética. Si la comparamos con la tradición europea, que es alfabética, es obvio que no cumple las características. Sin embargo, sí se podían hacer lecturas de ciertos glifos. Por ejemplo, la A con el glifo del agua, para poner la A se dibujaba
un glifo de agua, ¿no? Para poner la sílaba me se utilizaba el maguey, que en náhuatl se dice metl. Para decir las sílabas tosan se utilizaba una tusa, que se dice tosan exactamente. Entonces, cuando las juntaban era muy particular porque decía metosan, que sonaba muy parecido para los indígenas al nombre del primer virrey, por ejemplo, ¿no? Esta semiescritura que vemos en los códices, tanto principalmente en los prehispánicos y en algunos coloniales tempranos, era la mitad del sistema. Probablemente la otra mitad del sistema, que es la que ya no existe, es la oralidad. El que leía un códice tenía memoria de él y sabía cómo hacerlo. Cuando llegan los españoles, me parece que su manera de pensar, su manera de escribir, influyó muchísimo sobre la mente, sobre las maneras de hacer las cosas de los antiguos pintores indígenas, ¿no? Que ellos dijeron, bueno, nosotros pintábamos con imágenes, pues ellos están, digamos, pintando lo que dicen, pues nosotros lo vamos a hacer también, ¿no? Y vamos a empezar a tener en la colonia códices mixtos que plasman, digamos, no solamente la idea, la acción misma, sino también la lengua. Aquí estamos frente al Códice Mendocino, que así se llama por el virrey don Antonio de Mendoza, que pidió que se hiciera para que Carlos V tuviera una idea de lo que hacían sus súbditos de la Nueva España, ¿no? Este códice se compone de 3 partes. Una parte es las conquistas de los reyes mexicas, de los Tlactoani mexica. La segunda es una matrícula de tributos. Y esta tercera parte, que me parece que no es genuinamente indígena, porque todo lo que tenemos en este contexto era de usos y costumbres indígenas que remitían a la oralidad, según me parece. Yo creo que en este caso los mecenas, digamos, de esta obra pidieron a los indígenas que consignaran pictóricamente lo que hacían a diario, digamos, en la vida cotidiana. Por ejemplo, aquí tenemos a un mensajero, un embajador, con su bastón, y su abanico, que son los rasgos típicos del embajador. Tenemos al músico que está cantando y tocando el huehuet con todos sus instrumentos. Aquí tenemos el ladrón en medio, con un glifo típicamente indígena pictográfico. Vemos la acción, vemos al ladrón que está robando. Y ahora si vemos cuando está siendo castigado, en la lámina siguiente, aquí lo vemos inclusive apedreado, y aquí vemos el mismo nombre de ladrón, pero con elementos pictográficos. Tenemos hilo, ichtli en náhuatl, y tenemos un cuchillo que está cortando. Cortar en náhuatl se dice tequi. Entonces tendríamos la palabra ichtequi. Y ichtequi en náhuatl quiere decir ladrón. Y me parece que es algo ya inspirado por los españoles, aun cuando es un contexto muy temprano, de mediados del siglo XVI, ya tenemos una influencia. Y hay otro ejemplo que corresponde a la perspectiva. Aquí tenemos el templo de Moctezuma en perspectiva. Y la perspectiva es algo que aparece después de la conquista. Entonces, en este códice de mediados del siglo XVI ya tenemos esta influencia del pensamiento español. Con la llegada de los españoles, los códices se fueron transformando y la lectura fue adquiriendo las características de los libros europeos, tal y como los conocemos actualmente. Las órdenes religiosas protagonistas en el contacto cultural entre el Viejo y el Nuevo Mundo fueron los franciscanos en primer término, en segundo término los dominicos, porque fueron los primeros en arribar. Y fue un papel estratégico. En aras de divulgar la nueva fe, en aras de cambiar el pensamiento religioso de estas gentes, tuvieron que destruir muchos documentos que registraban su pensamiento antiguo y su pensamiento religioso. Pero a su vez, para conocer el pensamiento de estas gentes, tuvieron que aprender sus lenguas. Y al conocer las lenguas descubrieron que había sistemas de escritura propio, se abocaron a conocer y a descifrar esos sistemas de escritura, hicieron gramáticas, vocabularios,
artes de la lengua, mucho antes que otras lenguas en el resto del mundo, y eso permitió que mucho de ese conocimiento antiguo se trasladara a los nuevos formatos. Si bien es cierto, los frailes tuvieron un papel destructivo, empezando por Zumárraga, el primer arzobispo, en 1529 hizo una gran quema de códices. Cortés, desde que destruyó la ciudad de Tenochtitlan en la toma, se quemaron lo que podríamos llamar ahora bibliotecas y archivos. Hubo procesos inquisitoriales para quien guardaba libros, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esto ocurrió, en contraparte, ellos, cuando fueron sensibles a la riqueza de los conocimientos ancestrales, no solamente propiciaron el uso del alfabeto, dieron espacio para la subsistencia o la permanencia de los sistemas de escritura pictográficos. Hay muchos códices, no solamente, digamos, de la zona maya, el caso del Ande, de la escritura y el silabario, que fue crucial. Acá en México, Tenochtitlán, tenemos los casos de Diego Durán, tenemos el caso de Sahagún, en donde ellos sabían que los informantes estaban utilizando sistemas de escritura propios. Y no solamente lo toleraron, sino que lo propiciaron, dieron las condiciones para que eso ocurriera. Un caso muy especial es el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Se fundó en 1536 y en ese lugar se escribieron muchos códices. Códices escritos con pictogramas y a la vez también con el pensamiento indígena escrito en lenguas nativas, pero ya con el alfabeto. El Códice de la Cruz Badiano es uno de los portentos que reflejan ese contacto, ¿no? Si bien es cierto, pasar un texto oral al papel, dejarlo atrapado en el papel, pierde mucho de la riqueza de su despliegue, por otra parte es la manera en que perdura. Sahagún, cuando llegó a México, después de la primera oleada de los primeros franciscanos, él llegó en 1529, sensibilizó de todos estos antecedentes y durante muchas décadas hizo varios proyectos de investigación, recopilando esta oralidad, recopilando o creando él documentos en náhuatl, pero del pensamiento cristiano. Una salmodia cristiana que fue la única que vio él impresa en vida, también otros sermones, algunos manuscritos que tenemos la suerte que se conservan aún en México, en la Biblioteca Nacional de México, lugar donde nos encontramos, se resguardan algunos de los sermonarios de Sahagún. Y Sahagún pues nunca cesó. El Códice Florentino es como la gran enciclopedia del mundo náhuatl, donde se recogen en limpio los traslados de otros códices que son, vamos a decir, primeras versiones o borradores, como los primeros memoriales, los códices matritenses, y que todo este gran compendio de la cultura pues abarca desde los temas sagrados, los cantos, la oralidad, y termina con una intencionalidad muy clara. El cierre del códice es la historia de la conquista, vista por los que fueron derrotados. Es un códice realmente crucial para el entendimiento no solamente del pasado prehispánico inmediato, sino para la manera en que ocurrieron los hechos de la conquista y muchos de los hechos del siglo XVI, vista por los propios indígenas mexicanos, náhuatl sobre todo. Cuando llegan los españoles surgen nuevas necesidades de plasmar lo que está sucediendo en el entorno de los pueblos mesoamericanos. Los formatos obviamente cambian, aparte del formato que conocemos de biombo, también empiezan a surgir ahora en formatos conocidos como libro europeo, es decir, cosidos por una de sus partes y luego encuadernados, que es el libro que conocemos hasta la actualidad. Pero también hay cosas que son necesarias para los mismos pueblos modificar. Por ejemplo, se tienen que inventar glifos para la moneda. No existían monedas antes. Entonces, si yo voy a pagar tributo, ahora tengo la obligación de poner una imagen que indique que estoy pagando reales otomines. Los españoles en un primer momento aceptan los códices como prueba fehaciente en los pleitos. En el siglo XVI en particular hay muchos abusos por parte de encomenderos y otras personas. Entonces los pueblos, cuando se quejan ante las autoridades, presentan documentos diciendo le pagamos al encomendero esta cantidad y él nos exigió más y nos golpeó. Entonces, todo eso queda representado en códices que posteriormente son conocidos como de índole jurídica, ¿no? En la época colonial, los tlacuilos, muchos de ellos trabajan para las administraciones españolas. Y eso hizo que, por ejemplo, si tenemos 17 códices prehispánicos, quizá 18, hay uno que está en controversia,
En la época colonial, en este momento ya sumamos casi 450. En Huejotzingo existen 4 códices conocidos y un quinto que apenas se localizó hace algunos años, que son muy interesantes porque todos son del siglo XVI. Puedo destacar primeramente el Códice de Huejotzingo, que es un códice elaborado en 1531, consta de 8 láminas y tiene relación con un pleito que se llevó a cabo en contra de los integrantes de la primera audiencia, Matienzo y Delgadillo y Nuño de Guzmán. En este códice se plasmó la gran cantidad de tributo y de artículos que tuvieron que pagar los huejotzincas para la construcción de las casas de los miembros de la primera audiencia y para la participación huejotzinca en la conquista del Pánuco y en Jalisco. Existe otro códice que se conoce como Matrícula de Huejotzingo, que se refiere a una matrícula, es decir, un censo de todos los indígenas que pertenecían al señorío en 1560. Resulta que la corona tasa, es decir, hace una tasación de todos los indígenas y les cobra demasiado. Entonces los indígenas no están de acuerdo con la tasación y deciden hacer un censo casa por casa y pueblo por pueblo y anotan todos los nombres de los que vivían en cada casa y en cada pueblo. Y lo interesante es que entonces tenemos alrededor de 11,000 glifos, es decir, nombres de persona, pero a la manera antigua. Para 1566-68 se elaboró un documento, nada más sobrevivieron 2 fojas, del tributo que pagaba Huejotzingo a la comunidad y que posteriormente la comunidad entregaba a la corona. Tiene por nombre Códice Guillermo Tovar de Huejotzingo. Una lectura interesante sería: en la ciudad de Huejotzingo, aquí está el glifo, ante el señor corregidor o alcalde mayor, asistieron los oficiales de repúblicas encabezados por el gobernador y por los alcaldes y entregaron a la iglesia 420 fanegas de maíz y a otros personajes representados por una pequeña cabecita ciertas cantidades de maíz. Al final, en la parte inferior, es la suma de todos los anteriores, la cantidad pagada en su totalidad. Cuando los pueblos mesoamericanos se disminuyeron por epidemias, quedaron abandonadas muchos pueblos y tierras, y entonces se apoderaron de ellas españoles, criollos. Pero luego ya en el siglo XVII, fines del XVII, se empezó a recuperar la población indígena y querían recuperar sus tierras. Entonces hicieron unos códices que se llaman Techialoyan, por un pueblo así del Estado de México que ya no existe. Y resulta que esos códices son verdaderos en cuanto que satisfacen una necesidad, en cuanto que hay en ellos noticias verdaderas, pero son falsos porque los que los hicieron ponen muchas fechas equivocadas. Por ejemplo, dicen, estas tierras nos las dio Hernán Cortés en 1550. Ya se había muerto Cortés, luego no se las pudo dar, ¿verdad? Pero digo, son importantísimos. Se conocen como 40 códices Techialoyan. Probablemente comenzaron a mitad del siglo XVII y llegó esta campaña de pinturas hasta principios del siglo XVIII. Este es un documento muy largo, son más de 6 metros y más o menos casi 50 centímetros de ancho, que se inicia con uno de los aspectos más interesantes de los códices históricos, que obviamente es una tradición prehispánica que se refleja en los coloniales, que es la herencia chichimeca. Y aquí tenemos al famoso cacique Xolotl, el que inicia el gobierno en Texcoco con su Siguapili, que es su mujer noble de linaje generalmente colua o alguno de los señoríos de mayor prestigio. Y comienza entonces una especie como de
conteo de pueblos, aquí representados no solamente con sus señores, sino también con sus señoras gobernantes y con los lugares de donde provienen. Son varias secciones del códice donde se dan idea, se está dando noticia de una serie de pueblos que existían en el siglo a mediados del siglo XVII y principios del XVIII. Y después de este conteo de señores de los pueblos, tenemos esta rueda que hemos llamado del Tepanecayotl, ¿no? Y aquí, de manera muy interesante, ya se está combinando la heráldica española, junto con elementos, por ejemplo, que se refieren a el inicio del señorío de Azcapotzalco, que fue muy importante antes de la hegemonía de los mexicatenochcas. Y significativamente, esta rueda de los tepanecas de Azcapotzalco, aquí se inicia algo que es único, bueno, que por lo menos en un códice es único, que es un opal genealógico, que de manera muy simétrica nos está presentando a los señores de Tenochtitlan, de este lado, y los señores de Tlatelolco. Al final tenemos estos preciosos escudos, esta heráldica europea de los Habsburgo, junto con esta que probablemente se refiere a Tlatelolco. Los tlatelolcas, después de la conquista española, tuvieron una obsesión muy particular: recuperar su estatus de población establecida de Tlatocayotl, que habían perdido tras la conquista de Axayácatl en 1474. Y es muy probable que esta escena se refiera a eso, a la recuperación de un estatus político que para ellos era muy importante. Lo cual nos lleva un poco a pensar de que los tlacuilos, porque fue más de uno lo que pensamos, venían o de Azcapotzalco o de Tlatelolco, pero sabían obviamente de la historia de los tenochcas, sus vecinos. Este es diríamos, el más importante de los códices Techaloyan, por su calidad, por su tamaño, por la información, y que creo que en algunos aspectos sí nos ha servido para resolver algunos problemas, incluso de la historia prehispánica y colonial temprana de los pueblos del centro de México. La Mixteca fue el escenario donde surgió una de las culturas más relevantes de Mesoamérica. De allí provienen algunos de los códices prehispánicos mejor conservados. Notables por su belleza plástica, riqueza iconográfica y hechura, se dice que esta gente escribía con pinturas tan coloridas que hasta lo terrible resulta maravilloso. Hace ya varias décadas que los estudios arqueológicos de la Mixteca se han apoyado en los códices para desarrollar explicaciones acerca del devenir de sus pueblos y gobernantes. Desde los estudios de Alfonso Caso hasta la actualidad, la Mixteca Alta sigue aportando nuevos datos para el entendimiento del mundo mesoamericano. We're here in Yucuita, one of the most important archaeological sites and modern-day communities in the Mixteca Alta of Oaxaca. It's very important not only for an understanding of the beginnings and early development of Mixtec culture, but for our study of the Mixtec state, the origins, evolution of the Mixtec state, and this whole process of urbanization, which began right here. This is the oldest city in the Mixteca, and we could say it is an important center for the urban revolution in Mesoamerica. We study this process archaeologically, but we also study it through documentation, pictographic manuscripts, or what we normally refer to as codices, and historical documentation from the Spanish colonial period. El Códice Nutal se compone de dos partes, en las que se narra la historia de algunas dinastías mixtecas. Well, we're here in the community of Tlantongo, one of the most historic, most important, one of the oldest communities in the Mixteca Alta.
And we are currently in the site of Montenegro. We don't know why, but it was considered to be one of the most holy, one of the most important politically, symbolically settlements in the region. And they had what we call the Iuitayu political system, whereby you had a capital center, or what we call a cabecera, and then a number of subject communities. So these were formed as mini states, so to speak, and this was typical of the Mixteca until the time of the Spanish conquest. The various kingdoms, we'll call them, Iuitayu, formed alliances with other communities, and these became broader and broader and broader alliances through marital alliances. The children of the rulers married into other communities, and sometimes these became vast webs, depending how many children you had. El relato de la dinastía Ocho Venado inicia el día 7 Águila del año 6 Pedernal, en el Templo del Cielo que resguarda el envoltorio sagrado, en donde el sacerdote llamado Cinco Lagarto se casa 2 veces. Del segundo matrimonio con la señora Onceagua nace el legendario héroe mixteco Ocho Venado, uno de los gobernantes más poderosos de los que se tiene registro en los códices prehispánicos. Ocho Venado was a very important person. He apparently usurped the title of Tilantongo and began a long period of process of expansion. Eventually, this spread from Tilantongo all the way to the Pacific coast and from the valley of Oaxaca to Guerrero. So this is forming what we would call an empire through marriage, through conquest, and through treaty, and also linked all this together with economic exchange. And this expanded to the point where in the 12th century, the empire of 8-year included 120 Iuitayu, 120 states. And the center of his operation was Tilantongo. And that went on for a number of decades until he himself was murdered or sacrificed. Además de su valor simbólico, los códices de la Mixteca Alta guardan información sobre la geografía de la región, lo que permite el análisis arqueológico y la ubicación de cerros, ríos y ciudades prehispánicas o coloniales. We're in the ancient city of Yucundá, or Pueblo Viejo of Tepozcolula. This is one of the largest cities in the post-classic period. This town dominated all the region around and was the capital center of the region until the arrival of the Spaniards in about 1522-23. The Spaniards arrived here. They continued to occupy the site. It's of extreme importance, the site, not only for its pre-Hispanic composition, the pre-Hispanic period, but for this great transformation that really changed the world when the Spaniards came to America and specifically here to the Mixteca. En el Códice de Yanguitlán se puede observar la transformación que sufrió la Mixteca Alta hacia la llegada de los españoles. En sus láminas se registraron eventos económicos y políticos de las primeras décadas del contacto. La revista Arqueología Mexicana, que es magnífica, ha publicado varios códices. Yo, uno de ellos, el Tonalámatl de los Postecas, el códice Feyer-Barimayer, y lo tienen con fotografías digitalizadas que nos mandaron de Liverpool gratis.
¿Y eso saben cuánto valen? 60 pesos. Tener un códice por 60 pesos. Yo cuando era joven ni podía soñarlo. Hoy es una realidad. Arqueología Mexicana ha publicado como 6 códices ya. Bastantes cosas muy interesantes. Bueno, creo que esto es una brevísima introducción al mundo maravilloso de los libros de pinturas y signos glíficos.